Sí, maestra. Sale. Entonces voy a cerrar mi cámara. Maestro Lucas, ¿está listo? Sí, sí. Ok. No, yo no veo. Brandon tampoco te veo y Lupita tampoco. Pero voy a cerrar. Politólogos al aire. Este es un programa de la licenciatura en Ciencias Políticas. La licenciatura en Ciencias Políticas. Al aire. Al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos y a todes, aquellos que nos acompañan el día de hoy. En esta amena noche nos toca presentar a nosotros los compañeros de Ciencias Políticas una emisión más de nuestro programa Politólogos al aire con el tema de la filosofía en la sociedad, el papel de la filosofía en la sociedad, en compañía de los compañeros Brandon Carrera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Brandon. En compañía también de la compañera María Guadalupe y Perla. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas noches. Tenemos un invitado de honor, un invitado muy especial el día de hoy, el maestro Lucas Gonzalo Aldonati. Muy buenas noches, maestro. Un gusto que nos Buenas acompañe. noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto. A continuación, una pequeña semblanza de todo su trabajo. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en la Universidad de Freiburg sobre el concepto de genio en Nietzsche. Se desempeña como docente e investigador en filosofía alemana, creador del canal de YouTube Filosofía en Marcha, donde comparte las clases y conferencias que dicta a nivel nacional e internacional. Entre sus obras destacan ¿Quién es el Zaratustra de Heidegger? Un diálogo entre Heidegger y Nietzsche, publicado en el año 2020. La seguridad de lo incierto, reflexiones filosóficas en tiempos de pandemia, publicado también en el año 2020. Dionisios y el genio dionisiaco, en el 2021. Es un gusto que nos acompañe, maestro. A continuación vamos a empezar con las preguntas. ¿Me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, pues como le comentaba, hoy presentamos un tema de vital importancia, la filosofía en la sociedad. Y para ir contextualizando a nuestra audiencia, para usted, ¿qué es la filosofía? Bueno, te repito, muchísimas gracias por la invitación y también a la audiencia. Y sobre todo por esta preocupación y este interés por saber un poco sobre el mundo de la filosofía, que siempre queda ahí como marginal y desplazada, de los intereses de la vida práctica y de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Esa es la pregunta como general y central con la que generalmente suelen comenzar los cursos, los seminarios introductorios a la filosofía, o muchos filósofos y filósofas tienen obras con esta pregunta, ¿no? La filosofía, como suele explicarse siempre, es este amor por la sabiduría, ¿no? Esta Sofía como sabiduría, filo de filein, de amar, ¿no? Y habría que destacar o diferenciar también, si se quiere, una suerte de distinción entre filosofía, filósofo o filósofa y el filosofar, ¿no? Como también la práctica y esta acción, y que la figura del filósofo aparece en el siglo quinto sobre todo, aunque también podemos ir un poco más atrás en Grecia, y que es una figura que se va a comenzar a diferenciar del erudito o del sofista, en tanto el erudito es alguien que posee un saber y un conocimiento, un sofista que es experto en determinada materia, y el filósofo, en lugar de ser aquel que posee el saber, es aquel que lo busca, ¿no? Em, y la filosofía empieza a mostrar como madre de todas las ciencias también, es en todo caso este amor por el saber, ¿no? Y al mismo tiempo el filosofar, una práctica que no va a ser únicamente algo que pueda llevar a cabo un
filósofo o un especialista en filosofía, sino que en todo caso todas las personas en algún momento de nuestra vida, por unas experiencias u otras, hacemos este juego reflexivo de estar filosofando. En todo caso, después lo que va a caracterizar a alguien que se dedica a la filosofía es quizás tener más herramientas después para poder sostenerse en determinadas preguntas, en determinadas inquietudes y demás. Así que eso sería como el amplio espectro de la filosofía, como esta búsqueda por el saber, esta inquietud, este espíritu crítico, y al mismo tiempo, si bien van cambiando a lo largo de nuestra historia, determinados contextos, hay preguntas que se repiten y quizás lo que van cambiando son esas respuestas, ¿no? Claro, me impresiona y me emociona también conocer a una persona que es tan interesada en este tema y sobre todo que se ha tomado todo este tiempo para estudiarlo. Y precisamente por eso, a mí me gustaría saber si en algún momento llegó a conocer cosas que jamás hubiera imaginado que le permitiría conocer la filosofía. ¿Tendrá alguna experiencia por contarlos o quizá algo que le pueda interesar al público y se anime a estudiar si todavía no ha decidido por ahí? Bueno, muchas gracias, Perla, por tu inquietud, por compartir esta pregunta. Sí, a ver, recuerdo y me queda patente una de las primeras clases ya en el profesorado. Mi formación fue primero un profesorado en filosofía, donde uno no solamente ve materias estrictamente filosóficas, sino también en ese momento tenía de pedagogía, de cuestiones más de psicología y también de teología. Em, y recuerdo una de las primeras clases que me parece que ahí tuve una suerte de clic, que fue una clase de introducción a la filosofía y una clase sobre el pensamiento de Platón. Y bueno, había una suerte de cuestiones que estábamos, de la teoría de los diálogos de Platón y demás, donde fue como, uff, y todo esto, esto dónde estaba, de qué me estaba perdiendo, ¿no? Porque justamente en esta idea también de poder, para poder obtener esta ansia del conocimiento y esta búsqueda del pensamiento crítico y el cuestionamiento, que es algo que nosotros incluso ya tenemos. A ver, lo traemos como instintivo en nuestra infancia y después a medida de que vamos pasando por distintos momentos de la educación, no solamente a nivel formal, sino también en lo que tiene que ver con nuestro entorno, nuestra familia, con aquellas personas que nos rodean, como cómo está constituida también la cultura, la sociedad, todo lo que tiene que ver con el universo político y nosotros inmersos en este mundo, es algo que nos va quitando al intentar darnos respuestas y modos de actuar casi mecánico, podemos decir que vamos perdiendo esas inquietudes. Acceder a la carrera de filosofía o a lecturas filosóficas y demás es como que nos va devolviendo esta característica más infantil de empezar a jugar a la pregunta del por qué esto, por qué lo otro y por qué no puede ser de otra manera. Y no asumir de buenas a primeras que 2 más 2 es 4, sino decir, ah, ojo, porque podría ser otra cosa y por no cuestionarnos, nos estamos golpeando la cabeza contra la puerta, ¿no? Entonces, lo que permite como herramienta ahí la filosofía, me parece, es presentar nuevas perspectivas, distintos enfoques a una misma problemática, esto que decía bueno, a veces las preguntas a lo largo de la historia de la filosofía se van repitiendo, pero lo que según determinados contextos o mismo contexto, pero diferentes pensadores, lo que nos van permitiendo es agudizar la mirada de distintas maneras y por supuesto también esto ir encontrando también diferentes soluciones. Em, por eso también me parece que acercarse a la filosofía es siempre una invitación que, a ver, no es tarea fácil, no es tarea sencilla, pero me parece que al final del camino o mientras uno va transitando el camino siempre va viendo ahí como una suerte de satisfacción, de luz, ¿no?
que eso genera ahí también un placer propio que está bueno, ¿no? Bueno, buenas noches, maestro. Es un gusto tenerlo aquí compartiendo ese espacio con nosotros. Es bastante interesante lo que nos acaba de contar sobre su experiencia acerca de la filosofía. Por ello mismo, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo es que surge su interés por la filosofía? Y más allá de, tenemos entendido que a usted, bueno, se ha orientado a pensadores como Nietzsche, Heidegger, Schelling, y nos gustaría saber por qué se inclinó hacia aquellos pensadores. Bien, muchísimas gracias, Guadalupe, ¿no? Sí. Este, a ver, la filosofía yo lo descubro en el último año de lo que sería el colegio secundario acá, no sé cómo le llaman específicamente ustedes, si bachillerato, o, este, esos años, últimos años de formación antes de pasar a al nivel universitario, digamos, y a mí ya prácticamente tenía interés sobre todo por la música y un interés por historia, geografía, que eran las materias que más o menos me gustaban, pero lo que encontré de interesante, y vale resaltar que es algo que siempre destaco, que es una de las materias que yo desaprobé y que después tuve que ir a rendir en filosofía, em, que a diferencia de historia y sobre todo de geografía, que si bien me gustaban, es decir, bueno, historia uno estudia los acontecimientos que se fueron dando. Habrá un historiador que tenga una mirada o haga hincapié en determinados elementos y no en otros, que tenga una postura política determinada, etcétera. Pero bueno, ya los acontecimientos históricos están ahí, están escritos y quedan para memorizar y aprenderse las fechas y poder narrarlo, contarlo, ¿no? Em, y me pareció después encontrar con filosofía, además de incluir y tener siempre presente, contextualizar espacio-temporalmente un pensador para poder comprender el contexto de las preguntas que se está realizando, comprender por qué también lleva a cabo determinadas respuestas, poder decir, bueno, yo leo sobre esto, tengo contacto con estas ideas, pero también uno puede jugar y crear sus propias ideas con sus propias inquietudes y tomar todos esos libros que tengo atrás, que son, no sé, por ejemplo, desde Platón, Dostoyevsky, Heidegger, Hegel, Kant, Foucault, hay un montón, y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis propias inquietudes? ¿Qué es aquello que a mí me moviliza, que me preocupa? Y a partir de estos libros como herramienta, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? Y es lo que permite un poco la filosofía, no solamente tener datos y poder compartirlos, sino también poder jugar y crear. A ver, hay que comprender también que esta idea de la creación no es una idea de una creatio ex nihilo, ¿no? Que uno crea absolutamente de la nada y que tiene su pensamiento original. No hay que desprenderse también de eso porque, bueno, suele pasar mucho que uno cuando comienza a leer filosofía y justo uno se queda pensando generalmente en ciertas cuestiones, dice, ah, uno ahora googlea determinada palabra, determinada problemática y encuentra 500.000 papers, artículos y demás que ya tratan sobre ese tema. Entonces lo que uno creía que era original, ya muchos nos ganaron de antemano. Pero lo que importa ahí, en todo caso, es, bueno, qué es lo propio que puede volcar cada uno, ¿no? ¿Qué es lo propio que puede contar también la forma de expresarlo? A ver, por ejemplo, el canal de YouTube es un medio que yo utilizo también para compartir mis clases y demás, y uno puede agarrar un libro como Así habló Zaratustra de Nietzsche, por ejemplo, y decir, ya hay 5.000 videos que hablan sobre esa misma obra. Pero bueno, cada uno tiene distintos enfoques, distintas interpretaciones, un modo también con otra dinámica de poder contar y compartir la interpretación de esa obra. Entonces, no porque ya existen intérpretes o libros que se dedican a eso, que uno no puede hacerlo, ¿no?
Entonces, uno también, ¿no? Con esta idea del crear y el jugar, tiene que tener en cuenta también un concepto que puede ser el de mímesis, no entendido como imitación meramente, sino también como una ficción, ¿no? Uno ahí toma determinados papeles y empieza a poner un plus, ¿no? Decir, bueno, en el teatro, ya cuántas obras se llevan a cabo sobre Hamlet y decir, ¿en qué lo puedo mejorar? Bueno, ahí encuentra el actor, el intérprete, esos elementos propios, esas características propias para interpretar y hacer, digamos, una ficción distinta y original en cierto punto también de, de su filosofía. También, bueno, esta cuestión de mi interés, sobre todo por la filosofía alemana, como vos mencionabas, Guadalupe, mi interés por la filosofía de Schelling, de Heidegger, de Nietzsche, sobre todo, eh, va porque, bueno, ellos se ocupan de lo que es la filosofía del arte, la estética, y bueno, dentro de todas las ramas que hay de filosofía, como filosofía política, metafísica, estética y demás, también ética, por ejemplo, em, a mí me interesa esta cuestión de la filosofía del arte, de la estética, y bueno, me parece que son pensadores que tienen ahí un aporte valioso y obviamente, ¿no? Ellos son pensadores sobre todo del siglo XVIII, XIX, XX y sus inquietudes hay que trasladarlas a mis inquietudes acá en Argentina, que son completamente diferentes a las que ellos habrían podido estar. Sin embargo, me parece también que hay una conexión importante en todo lo que tiene que ver con el mundo de la filosofía y con autores de literatura y con grandes pensadores en general, que es dar en la tecla o en el clavo con aquello que tiene que ver con la esencia de la problemática de nuestra existencia, ¿no? En algún punto tiene que ver con la libertad, con el ser, este, con nuestro modo de relacionarnos a nosotros mismos y con el mundo. Entonces, me parece que esos ejes centrales, si bien pueden estar en el otro extremo del planeta, en algún punto esas reflexiones profundas nos trastocan, ¿no? Claro que sí, el tema de la filosofía alemana, la verdad es que es fascinante. Precisamente el tema de Nietzsche y Heidegger, porque son uno de los autores mucho más citados a lo largo del mundo. Nosotros somos de ciencias políticas y también hemos leído a bastantes autores, no nada más de la filosofía alemana, también hemos tenido por ahí un poquito de contacto con filósofos coreanos, con filósofos de África incluso. Por supuesto, Latinoamérica igual no es algo que se quede muy atrás, pero la verdad es que los aportes que ellos han hecho son indiscutibles, ¿no? Ahí entrando un poquito en el tema de la discusión, yo tengo una duda, ¿no? Sabemos que actualmente, bueno, no creo que actualmente, creo que siempre las ciencias sociales y también humanas han tenido pues, una trayectoria difícil, por así decirlo, en el tema de mercantilizar, ¿no? Parte del qué hacer, más allá del tema científico y del aparato, perdón, el tema de las publicaciones científicas, la divulgación y poco más, la verdad es que no son unas áreas que puedan decirse que tengan la mayor número de matriculados o de interesados o de los profesionistas que tengan más oportunidades laborales, ¿no? Y esto me lleva precisamente a plantear el tema del mundo post-capitalista, ¿no? Donde básicamente las principales áreas de conocimiento y de generación de riqueza y de producción, pues son otras áreas de ciencias exactas, ¿no? Principalmente las ingenierías. Entonces, en esta coyuntura pues, actual, al final de cuentas, moderna, si la podemos denominar así, ¿qué papel juega la filosofía? O sea, ¿qué papel tiene, más allá del amor al conocimiento, de formas de descubrir nuevos conocimientos, de dar un corpus, al final de cuentas, incluso un ethos? Y también, si usted fuera tan amable de respondernos, ¿por qué las personas habrían de interesarse por ella? Eso teniendo en cuenta el mundo actual, ¿no? La coyuntura actual, donde pues básicamente lo que le planteé al inicio, son un poquito dejadas de lado estas áreas, se la ven como unas ciencias de segundo grado, a pesar de que la filosofía principalmente es la madre de la mayoría de las ciencias, dígase sociales, dígase naturales. Pues nada, me quedo con esa inquietud, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Brandon. Mirá, si yo volviera a nacer, elegiría otra carrera, no filosofía. Porque, no, en serio, a ver,
la filosofía tendría y tiene esta cuestión y esta característica, me parece que es la de la necesidad de pararse siempre de la vereda de enfrente por donde va transitando la masa, digamos, o la corriente, y poder cuestionarse y criticar. Si la filosofía se suma a todo ese movimiento y toda esa corriente y, no sé, por ejemplo, se inscribieran muchísimo más cantidad de personas a la carrera de filosofía o a las ciencias sociales en general, y no estarían así tan marginadas y tan mal vistas, yo empezaría a dudar también de si realmente se está haciendo filosofía en esos espacios, ¿no? Em, Porque decir, bueno, justamente, sería raro que estén todos de acuerdo y todos complacientes con esa carrera y que el mismo capitalismo en algún punto invite a generar más espacios de crítica y, y de esto que pueden de alguna manera señalar cuáles son los vacíos, o aquellos espacios más endebles de su propio sistema, ¿no? Em, entonces, me parece que si fuera más masivo todo ese movimiento filosófico, en algún punto sería un producto más de consumo de todo ese sistema. Em, entonces, también, ¿no? Se va generando como, bueno, si fuera un exceso de luz y de iluminación de la razón y de los pensamientos, ahí habría algo que también nosotros necesariamente en este ejercicio del filosofar y que tiene que ver con esta búsqueda del saber y del conocimiento, de decir, bueno, si hay mucha luz, hay algo igual que la luz está ocultando, ¿no? Hay sombras que no se están dejando ver. Lo mismo como diciendo, bueno, en aquellos pasa mucho con determinados divulgadores también de la filosofía que son muy masivos. Es decir, bueno, también es una invitación a acercarse al mundo de la filosofía, pero eso no implica que necesariamente sea filosofar, ¿no? Sino algo más introductorio, y una puerta de acceso más amena para que llegue a más gente. A ver, yo no estoy en contra de abrir la filosofía y que obviamente salga de la academia. Yo soy muy crítico del modo de hacer filosofía en la academia, en la universidad, etcétera. Em, Porque me parece que ahí hay necesidades y miradas que obviamente van por una vía que no responde a las problemáticas del día a día, ¿no? Entonces, a ver, justamente en esto que vos preguntabas, para la filosofía, esta mirada, que es algo que se le ha exigido y sobre todo me parece después de Hegel, o sobre todo con la llegada del marxismo y demás, esta mirada más materialista, más implicada en lo real, concreto, por decirlo de alguna manera, y que empiece a implicar y que tenga una mirada más práctica, donde genere, digamos, cambios concretos en la sociedad y en la vida de cada uno, ¿no? Y que se deje, digamos, de estas especulaciones y miradas ahí más racionalistas, idealistas, y de pensamiento abstracto que no se puede, no puede ser viable, no se puede aplicar, digamos, y queda en una mera teoría y no se puede bajar a la práctica. A ver, sin embargo, la filosofía termina siendo, hoy vemos, y esto que como vos mencionabas, Brandon, esta cuestión de filósofos como Michel Foucault, que analiza las relaciones de poder, ¿no? Ese texto de microfísica del poder, no sé si habrán tenido la oportunidad de leer ese pequeño librito. Después también actualmente está un filósofo surcoreano formado en Alemania, que es Byung-Chul Han, que tiene la sociedad de la transparencia, la sociedad del cansancio, donde esto, ¿no? Es una invitación en algún punto a ver cómo cambios que se van generando en nuestra
cultura, sobre todo en esto, ¿no? Hoy nos permitimos comunicarnos y tener esta charla por una red social, por diferentes elementos técnicos, tecnológicos, pero depende siempre de qué uso le estamos dando, qué lugar le dejamos a las redes sociales, le dejamos a distintas aplicaciones, al teléfono móvil, y demás, que ocupen, qué lugar dejamos que ocupen en nuestra vida. Entonces, es un buen trabajo, por ejemplo, hacer con adolescentes, incluso con gente más grande, decir, bueno, ¿cuántas horas estás por día utilizando el teléfono y estás en Instagram, en Facebook, en Twitter, desperdiciando en algún punto? Y al mismo tiempo que uno queda atrapado e implicado en esa lógica, que es una lógica que va generando necesidades de consumo, que va generando despertar determinados deseos también de seguir inmerso en esa plataforma. Es decir, bueno, un filósofo como Byung-Chul Han comprende toda esta lógica y esta dinámica de las relaciones de poder y empieza a analizar todo lo que tiene que ver con los datos que utilizan las redes sociales para ofrecernos lo que a nosotros nos retiene mayor cantidad de tiempo, para despertarnos con productos que a nosotros nos pueden llegar a interesar. Entonces, decir, bueno, análisis de este tipo, que ya no son meramente filosóficos, sino también sociológicos, políticos, económicos, que tienen que ver también con esta cuestión de ética, en el sentido de no solamente del comportamiento, sino del cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra salud, porque vemos cuerpos perfectos o gente que tiene los últimos productos de determinada marca o que viaja por el mundo. Todo eso nos va generando necesidades y ahí también, ¿no? Esta cuestión de decir hasta qué punto nosotros también caemos en esa trampa. Y a ver, la filosofía en ese caso lo que nos permite es tener más herramientas para poder abstraernos de esa lógica. No implica que no la utilicemos, que no consumas eso, sino que puedas no perder de vista esa mirada crítica, pero fijémonos también, yo que trabajo mucho con adolescentes, es que para ellos que no cuentan con muchas de esas herramientas y que además están pasando por una etapa donde hay crisis de determinados tipos distintos de identidad, de encontrar sus propios gustos, de darse cuenta de determinado contexto social en el que están inmersos, etcétera. Eh, y todo eso va afectando, ¿no? A la salud, y a un montón de distintos espacios de su propia vida en el adolescente. Entonces, ahí me parece que también la filosofía juega un rol y un papel más que importante, interesante, y que es genial también, y eso es lo que distingue generalmente, porque sí, bueno, hay muchos filósofos, pero cómo llegan algunos a ser reconocidos, a presentar determinadas teorías, es que me parece que pueden encontrar en cosas que nosotros tenemos delante de nuestros ojos constantemente y poder abstraerse un poco de eso y decir, ah, ojo, porque esto tiene determinada trampa, ¿no? Esta lógica de las redes sociales tiene determinada trampa. Esta lógica de, no sé, por ejemplo, de los programas de televisión con los discursos políticos o de los fake news y demás, ¿no? Todo eso, entonces poder empezar a desilvanar todas esas problemáticas que a nosotros ya nos venden como un paquete que está dado y justamente ahí la filosofía me parece que puede aportar mucho. Completamente, precisamente una de las grandes ideas que maneja Jung Han precisamente en la sociedad del cansancio es esta idea del hecho de que ahora somos nuestros propios explotadores y nuestros propios esclavos, ¿no? Y el hecho de que las repercusiones no van a nivel físico, como a lo mejor pasaba durante la Revolución Industrial, ¿no? Que es cuando empieza a escribir Marx, el famosísimo libro, ¿no? Sino que ahora los problemas son más psíquicos, el hecho de la depresión, cuadros de ansiedad, TDAH, perdón,
son fenómenos que hemos estado viviendo últimamente. De hecho, es precisamente este último autor me parece súper interesante. De hecho, lo estoy leyendo para armar un tema de proyecto de investigación. Y es sumamente valioso lo que aportan realmente ellos, ¿no? El hecho de poder describir fenómenos tan complejos, algunas veces con un lenguaje un poco más difícil de leer, pero pues al final de cuentas es muy importante el hecho de las ideas que vienen ellos proponiendo, ¿no? Y es interesante también el hecho que, como usted comentaba hace un momento, estamos en un medio digital y el medio digital nos ha permitido precisamente tener contacto con filósofos o con ideas de otros países, ¿no? Que probablemente muy difícil iban a llegar a la región. Estamos en Latinoamérica al final de cuentas y para bien o para mal algunas veces tenemos contacto con distintas regiones, ¿no? Principalmente pues con Occidente. Es nuestro mayor benefactor en temas académicos y filosóficos, ¿no? Y ahorita precisamente que usted comentaba el hecho de que usted trabaja mucho con jóvenes, ¿no? Me llama la atención eso, porque por ejemplo el Estado Islámico en el 2014 precisamente prohibió que se dieran materias de filosofía, ¿no? Por el hecho de desarrollar el pensamiento crítico. Sabemos que el Estado Islámico es un mundo completamente aparte al mundo latinoamericano, ni se diga también el Cono Sur, pero al final de cuentas lo prohibieron a niveles primaria y secundaria. No podías llevar realmente temas de filosofía, que creo que me parece que algunas compañeras de aquí están trabajando en temas de investigación relacionados a la filosofía en la educación. Y por eso me gustaría preguntarle, ¿cómo se enseña la filosofía en escuelas, en los distintos niveles? No sé si usted pueda platicarnos de su experiencia como docente, como alumno. Al final de cuentas, creo que es enriquecedor para hacer un poquito un análisis comparado, ¿no? De cómo es en México y cómo es en Argentina, ya que pues, tenemos la oportunidad de contar con su presencia el día de hoy. Bueno, bien, para que tengan ahí un poco también una idea del contexto en el que yo trabajo, actualmente estoy trabajando en lo que sería educación pública. Yo estoy en Buenos Aires, que es, digamos, la provincia central acá en Argentina. Eh, no estoy en el centro, en capital, digamos, sino que estoy ahí en un cordón, este, pegado, digamos, a lo que es la parte céntrica. Y trabajo, estoy este año, desde el año pasado, ya en 5 colegios. O sea, la carga horaria de filosofía son 2 horas, en el último año del nivel secundario. O sea, es prácticamente poco y nada que hay carga de filosofía. Y después, bueno, dicto ahí también otras materias, doy cursos en otros niveles terciarios, ya universitario y demás. A ver, la realidad es que, sobre todo, ¿no? La primera pregunta dice, bueno, ¿qué es filosofía? ¿O qué les parece a ustedes qué es filosofía? Y uno puede escuchar muchísimas cosas, menos justamente lo que puede llegar a lo que puede llegar a decir un manual de introducción a la filosofía y lo que es la filosofía. Em, pero bueno, y esta idea, ¿no? Uno a veces hace filosofía de las carencias que uno tiene o se interesa por aquello que carece y a partir de esos elementos que los alumnos conocen, tienen más a mano y están más familiarizados, poder acercarse desde esos elementos a el mundo de la filosofía, del filosofar, este, y demás. A ver, lo que es también más allá de estas, de nivel de 2 horas, porque uno después pasa todo completamente una semana, pasa por 20 colegios con 40 alumnos cada colegio. Es difícil acordarse de nombre y apellido de los alumnos que están, de lo que uno dio en un colegio y después dio en otro. También es difícil por que puedan tener acceso todos al material de lectura y demás. Entonces hay que ir buscando distintas dinámicas para poder ir generando un clima de trabajo que obviamente les aporte a sus inquietudes y siempre sin dejar de lado lo que es el programa que se pide dictar, ¿no? Em, no es tarea sencilla y sobre todo porque es una materia que requiere muchos elementos. Yo esto lo discutía también un poco el año pasado, donde en el canal de YouTube, donde justamente, ¿no? Vos para decir, bueno, vamos a ver Jean-Paul Sartre.
Entonces, decir, bueno, hay que ubicarlos en dónde queda Francia, todo el contexto del siglo XX, este, el modo de escritura sistemático de la filosofía, el modo de hacer una literatura filosófica, si es que existe, o este estilo del teatro que también tiene Sartre. eh, un montón de elementos hay que tener en cuenta. Hay que tener cuestiones geográficas, históricas, de lectura y comprensión de texto a buen nivel para poder generar después una abstracción de ideas. Entonces, filosofía, en tanto madre de todas las ciencias, requiere necesariamente de que haya una formación en muchos aspectos y generalmente uno se encuentra con que faltan, ¿no? Eh, determinadas piezas o a veces también me toca dar clases en colegios que son mucho más técnicos o de formación con orientación en economía. Entonces, bueno, qué bien, qué función o qué rol viene a cumplir la filosofía dentro de todo eso, ¿no? Donde esto, ¿no? 2 más 2 es 4, se aplican determinadas fórmulas y todo va y sigue como si nada. Entonces, bueno, ahí también uno tiene que encontrar y conocer los intereses, que eso lleva mucho tiempo, de decir, bueno, cuál es la realidad en la que estos alumnos, estos estudiantes viven, para poder recién a partir de ahí poder eh, generar un clima de trabajo. Te repito, me parece que se empieza a disfrutar la filosofía cuando ya va terminando casi el año de clases, ¿no? Como que este, uno, o por lo menos me pasa a mí, que me voy satisfecho eh, casi cuando va terminando el año de las clases, porque se va generando ya un mapa más general de por qué, cuál es el propósito de la materia, ¿no? A mí un ejercicio que me gusta mucho hacer es dictar 2 o 3 frases, que elijan una o las tres y que empiecen a escribir sus propias reflexiones, ir leyéndolos, y ahí uno ya al mismo tiempo va captando, decir, ah, bueno, ¿por qué determinado estudiante interpretó la frase de X manera? Después uno se va dando cuenta también de esta idea, ¿no? Estamos hablando de generar un encuentro de crítica, y ellos son los primeros en decir, no, que la libertad, que no nos digan lo que tenemos que hacer y demás, y cuando van a buscar una respuesta a algo que tenían que pensar por su cuenta, lo primero que hicieron era googlearlo con el teléfono, ¿no? Entonces que Google les diga la respuesta. Entonces, todo esto también se va generando ahí un juego, y lo bueno es que no en esta idea de que ellos escriban y que vayan compartiendo sus ideas, ahí uno va generando este feeling de poder decir, ah, bueno, eh, la filosofía genera el espacio de decir, acá importa lo que yo pienso, lo que a mí me parece o mi opinión, y a partir de tu opinión encontrar distintos autores a partir de los cuales vos puedas fundamentar esa opinión, hacerlo con un carácter más científico, y que quizás en otros espacios vos no tenés, el estudiante no tiene la opción de decir, yo puedo compartir lo que pienso, ¿no? Esta idea de poder generarle ahí cierta empatía, de decir, ah, bueno, yo acá puedo compartir. Y lo difícil también de todo eso es generar cierto clima también de respeto y de confianza en poder compartir, porque muchos tampoco a veces se sueltan a escribir y quieren que vos lo leas, pero que no se comparta y demás, donde ellos también a veces suele suceder mucho que son los primeros en esta idea de parecer los más abiertos y los más entendidos en un montón de cuestiones, pero al mismo tiempo son los que más se dañan a veces en la crítica, en el bullying, ¿no? En un montón de determinadas cuestiones. Entonces también
me parece ahí una buena materia para trabajar sobre estas cuestiones. Es muy grato escucharlo, profesor. Me encanta la pasión con la que habla acerca de la filosofía. Y bueno, en esta noche estamos tratando el tema de la filosofía en la sociedad y por ello mismo me gustaría retomar la importancia de los sistemas educativos para inculcar un conocimiento, un cuestionamiento y por supuesto una mente crítica y analítica, como usted lo ha mencionado. Pero en la actualidad y en la mayor parte de Latinoamérica, para no decir toda, pues hay una crisis educativa. Por ello me gustaría preguntarle cuál es la importancia de una buena educación y, por supuesto, de crear seres pensantes. Y esto lo relaciona bastante con el ensayo que tiene usted acerca del rol del juego y de la risa en la educación. Así que nos gustaría que nos comentara, por favor. Bueno, gracias, Guadalupe. Sí, a ver, la problemática de la educación, no es solamente en Latinoamérica, o sea, no tenemos que pensar que solamente Argentina o México o Colombia está pasando por una problemática educativa, sino que es global, me parece. También, o sea, no tenemos que pensar o mirar únicamente un montón de elementos negativos, de falencias y de carencias que tienen nuestros sistemas, que sí realmente los tienen, y doy fe y los experimento y los vivencio todos los días a, a esas carencias que tenemos. Sin embargo, a ver, eso en algún punto también nos va devolviendo poder atravesar la carrera que estén cursando ustedes, la que he cursado yo, y la que están cursando sus compañeros o alumnos y demás. Eh, a ver, todas esas carencias y todo eso que nosotros no tenemos la posibilidad de tener a la mano, todas esas facilidades de las que nosotros no tenemos, es al mismo tiempo que nos va educando y nos va preparando para muchas otras cosas. Entonces, eso nos ayuda después en la vida a poder resolver muchas otras cosas que si nosotros tuviéramos la facilidad de que todo eso nos llegara sin ningún tipo de resistencia, no estaríamos preparados, ¿no? Es un poco también no sé si habrán escuchado la fenomenología del espíritu de Hegel, que hay una parte donde habla de la dialéctica del amo y el siervo y demás, ¿no? Bueno, ¿quién empieza cambiando y transformando el mundo en algún punto? Es ese siervo porque el amo se queda en esa propia comodidad y no ejerce el trabajo, ¿no? Em, de transformar. Un poco también va por esa línea y decir, bueno, y en esto de que no es solamente un problema occidental o latinoamericano, decir, bueno, que haya pocas horas de filosofía en España hace que salga la serie Merlí en algún punto y que cuando sale esa serie muchos dicen, profe, usted es como Merlí o las clases estas van a ser como la de Merlí. Bueno, Merlí es una serie, chicos, esto es otra cosa, ¿no? Pero bueno, a eso hay que tomarlo para poder aplicar y generar esta interacción y atraerlos también a la filosofía. Si ahora justo, yo no soy de mirar televisión prácticamente, pero bueno, vi ahí 2 minutos y veo que en Portugal también marcha masiva por las carencias y la problemática de la inversión en la educación estatal, ¿no? Entonces, y una de las frases decía, bueno, quien se duerme con esta cuestión no solamente de la filosofía, sino de educación en general, dice, quien se duerme en democracia despierta en dictadura, ¿no? Entonces, ojo, también con esta cuestión de interesante que tiene que ver con para nosotros, para poder tener esa mirada crítica y ese pensamiento crítico y poder reflexionar y demás, todo eso implica, es un carácter, es una decisión política eso, ¿no? Eh, Tener menos horas o sacar a filosofía del programa en específico es una decisión política. Entonces, que los estudiantes pasen de año sin tener que rendir materias o sin tener que esforzarse, es una decisión política. Que se les dé una computadora cuando no tienen para comer, es una decisión política, y así con un montón de elementos. em, y todo esto tiene, obviamente, después, capaz que
implicancias que vamos viendo en el presente, pero que en 10 años es gente que va a estar en el mercado laboral, que va a estar estudiando una carrera y que viene con un montón de cosas que le van a faltar en la preparación y sobre todo esta cuestión, ¿no? Que mencionamos en esta idea de poder darle todo a la mano y que no se esfuercen y que no se sacrifiquen por aquello que realmente necesita implicar un esfuerzo, porque todo esto tiene que ver con, en filosofía, con el ejercicio de nuestra voluntad, de nuestro sentimiento, del impulso, de nuestro ánimo. Eh, no, si queremos dejarle todo fácil porque eso es un voto para determinado partido político y no estamos pensando en que eso tiene implicancia después de salud psicológica, social y demás, porque no saben lo que es frustrarse o no saben lo que es un no, eso también va generando, va acarreando un montón de otros problemas. Entonces, a ver, repito, no tenemos que pensar que es únicamente una cuestión ahí latinoamericana o que es de nuestros países, sino que va atravesando, sobre todo Occidente, que es lo que más cercano que nosotros tenemos, pero también, sí, bueno, tengo gente que conocía que ha estado de intercambio en Japón o en otros lugares de Asia, y decir, bueno, tu nota, aunque haya sido la más baja de ese grupo, vale muchísimo más porque vos venís con un montón de cosas, de carencias que el resto no tenía. Entonces, bueno, ahí también la satisfacción de uno. eh, y eso va generando también que México, por ejemplo, en filosofía esté tan bien posicionado, que los alumnos también que están en Argentina tengan un excelente nivel y que puedan ir a trabajar o ser reconocidos en un montón de otras universidades y lugares del mundo, que puedan formarse afuera también, compartir otras experiencias y volcarlas de nuevo. Este, y eso no es que alguien te lo regala, eso a alguien, uno se lo va ganando con el propio esfuerzo, ¿no? Eh, entonces ahí me parece también interesante. Y las dinámicas van cambiando mucho. A mí me parece también que filosofía no pasa únicamente por la academia, donde uno termina escribiendo un paper que prácticamente nadie lee, pero eso te da un puntaje para seguir haciendo carrera dentro de la academia y son siempre los mismos 20, los mismos 40 que van escribiendo y llegan hasta los 60 y pico de años y no te lee absolutamente nadie, no te conoce nadie. Y también ese lenguaje académico, si bien hay que saberlo, hay que manejarlo, me parece que eso hace que la llegada sea muy corta y la filosofía para 20 o para 5 no sirve, ¿no? Hay que justamente ahí invitar a esto que ustedes también me preguntaban, ¿no? Esta idea de generar pensamiento crítico, además ya con ese proyecto de la ilustración, ¿no? De Kant, que se preguntaba qué es la ilustración, ahí ya por 1784 y demás, decir, bueno, sapere aude, ¿no? Atreverse a pensar, atreverse a pensar por uno mismo, por emanciparse en el pensamiento. Y esto tiene que ver con una formación eh, crítica y que obviamente genere determinados modos de acción que genere un respeto hacia uno mismo y un respeto también en la convivencia con los otros. Pero bueno, eso es un trabajo que no es de la noche a la mañana y que pareciera ser justamente en esta cuestión de la problemática que sufre la educación en general, es como que, bueno, si algo se quiere como decisión política eh, generar, es una falta de emancipación del pensamiento, ¿no? Sino que vayan obedeciendo al estilo de Pink Floyd, ¿no? Esa es la de Another Brink, que es esta cuestión, ¿no? Van marchando todos iguales y donde vale todo lo mismo, no hay diferencia de nada y todos obedecen lo que alguien baja como línea y como decisión política.
Claro que sí, muchísimas gracias, maestro. Bueno, yo creo que a partir de ello ya hemos dado respuesta a otras interrogantes que teníamos. Sin embargo, le comparto que también aquí fue el caso de México durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, más preciso en el año 2008, donde también las materias de filosofía, lógica, epistemología fueron eliminadas de los planes de estudio de lo que allá es el nivel secundario. Aquí lo conocemos como el nivel medio superior o bien preparatoria. Entonces, pues ante esta aberración, el Observatorio Filosófico de México se pronuncia en contra del acto y realiza una manifestación, lo cual se logra incorporar únicamente la materia de filosofía práctica y ética. Sin embargo, pues se deja atrás lo que antes era lógica y volvemos a lo mismo, ¿no? De que el número de horas nada más era también aquí son 3 horas a la semana y es una clase nada más, una clase de 3 horas. Entonces, pues, como usted ya bien lo comentaba, deteriora todo esto. Sin embargo, también otro punto relevante a tocar dentro de la enseñanza de la filosofía en las instituciones, ahora centrándome dentro de las instituciones, y por supuesto fuera de ellas, porque tiene repercusión, pero centrándonos en lo primero, le comparto respecto a un pequeño dato de un diagnóstico que yo realicé del primer encuentro de los estudiantes con la filosofía en el nivel medio superior, pues resultó contraproducente incluso hasta soporífero para ellos, dado a que comentaban que el docente a cargo de estas materias pues no tiene mucho que ver o estudió algo hegemónicamente que no tiene nada que ver con el estudio de la filosofía, ¿no? Aunque sabemos a buena tinta que la filosofía está inmersa en todo. Sin embargo, en muchos de los casos, los profesores aquí en el caso mexicano, pues no logran sentir la vocación por impartir las materias de curricular filosófico porque se formaron sobre otras líneas, sobre otras bases, ¿no? Y paralelamente retomando el debate que tenía Kant entre que si se puede enseñar filosofía pero no a filosofar o a la inversa, ¿usted quién considera que sería la persona más amena para impartir las materias de curricular filosófico dentro de las instituciones? Bueno, una pregunta, extensa. Yo creo que, a ver, em, creo que los que tendrían que dar filosofía son aquellos que se formaron en filosofía. Primero, porque si no, ya que son pocas horas, nos estarían dejando sin trabajo. No, no, pero, a ver, esta cuestión, ¿no? En algún punto, creo que hay en la carrera de filosofía realmente gente que le gusta o la enseñanza o que le gusta estrictamente la filosofía. A mí me pasa lo siguiente, que es, a mí me encanta sobre todo la filosofía y el modo de, como a mí me gustaría llevar a cabo las clases, me parece que encuentro por YouTube y por el canal de Filosofía en Marcha, un modo de poder explicar una dinámica que juega un poco entre lo académico y lo informal. em, y es un medio que no es ni la escuela superior, ni una universidad, y sin embargo hay muchísima gente que está cursando, que tiene el interés y demás, y entra en estos espacios, y que me parece que está bueno utilizarlos. Y em, digamos, uno no cae en esta cuestión que tiene que ver, como había mencionado Guadalupe, hay una pasión también por lo que uno estudió, por lo que uno se formó, y a mí me encanta comunicarlo. Después, bueno, encuentro ahí determinadas barreras y dificultades en, en cada contexto, ¿no? Pero bueno, me parece que yo, si tuviera que dar una clase, he dado por necesidad otras materias y uno no lo da realmente con el mismo sentimiento, el mismo carisma, porque no es, uno no siente ahí quizás con otras áreas em, el mismo, la misma inquietud, la misma esta idea de querer transmitirlo y compartirlo em, que me pasa con filosofía. Yo tengo muchísimos alumnos y a veces hay uno o dos que dicen, me gusta, me vienen y me preguntan dónde puedo estudiar filosofía o cómo puedo adentrar en filosofía. Eso es un montón, ¿eh? Como decía, bueno, canto trap y los hice cantar trap, ¿viste? Lo voy llevando por lo que uno hace y por lo que uno ama y ya, más allá de que estudien o no estudien, porque eso es otra cosa, ¿no? Pero ya generarles ahí como movilizarlos en ese sentido, ya para mí es un montón.
Muchísimas gracias, maestro. Yo creo que nos da tiempo de otra pregunta. Y la siguiente sería, pues, haciendo énfasis a esto y basándonos ya en la sociedad, pues, ¿cuáles serían los retos que enfrente la filosofía y dentro de la misma el pensamiento crítico, ¿no? Como ya lo comentaba, frente al fenómeno de globalización. Porque creo que más allá, no considero o no lo acoplamos luego a una interpretación. Sin embargo, sabemos de antemano que la inmediatez de la recepción del conocimiento, o más bien del cognitivismo, pues está en todo lo que busca ejecutar de manera rápida, ¿no? O sea, que los conocimientos, como usted ya bien lo comentaba, en las famosas plataformas del TikTok lo resuman a 30 segundos o un minuto, ¿no? Entonces, ¿en dónde quedarían estos retos o qué es lo que se podría hacer para hacerle contrapeso a estas plataformas? Nosotros, como estudiantes también de la ciencia política y que no está nada alejada de la filosofía. Sí, te repito, me parece que el problema no es la plataforma, sino el uso que le damos, ¿no? Em, Porque en YouTube, sin ir más lejos, que bueno, tiene una lógica distinta a TikTok, pero estamos hablando de redes sociales igualmente, me parece que así como puede haber filosofías, canales de filosofía que te resuman un pensador en 5 minutos, uno puede encontrar conferencias de grandes profesores académicos y demás, de 2 horas o más, a las cuales uno, si no fuera por esa plataforma, no tendría ningún tipo de acceso, no podría volver a escucharlas y demás. Y a mí eso es como que yo eso sí lo consumo y me fascina y de hecho yo lo utilizo, lo implemento, ¿no? Eh, a ver, yo puedo subir clases de 1 hora, que generalmente entre 40 y 1 hora, lo que yo subo generalmente de mis lecciones. Y bueno, la retención del público es de 10-15 minutos, y después volverán a entrar y va dando determinadas facilidades de poder escuchar y compartir eso en determinados momentos. Entonces, a ver, hay también una oferta grande, implica también en esta idea de ir buscando una determinada forma de aprender a discriminar el contenido, que eso hay que enseñarlo, hay que transmitirlo. Yo como profesor digo, bueno, estos datos están bien porque, y estos no, hay que ir corroborando también eso, hay que ir guiando en algún punto. em, pero, digamos, uno tiene un montón de herramientas y facilidades que antes no se tenían. Entonces, me parece que hay que aprovecharlas y saber darles también su espacio. Sí, claro que sí, maestro, como bien lo comentó, ¿no? No es la plataforma, sino el uso que se le ha dado, ¿no? También nosotros, de hecho, apenas teníamos un pequeño debate dentro del salón sobre la inmediatez, ¿no? Pero como usted ya bien lo comentaba, es más que nada el uso, porque sin esos recursos, pues también sería imposible o un poco más complejo divulgarlo, ¿no? Y el conocimiento, pues, es de todos y para todos. Maestro, pues le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en esta noche. Esperemos no sea la última vez y volvamos a generar estos círculos de diálogo e intercambio desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que está para servirle. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Esperamos que esta charla haya sido muy amena y nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los compañeros y compañeras que se sumaron. Maestra Ignacia, anfitriona, muchas gracias. Que pasen todos Muchas muy gracias a buenas. ustedes. Gracias, Muchas maestro. Que gracias. tenga buena noche. Saludos a Gracias, Cristina. profesor. Buenas noches. Chao, muchas gracias.